Seguimos con algunos ejemplos utilizando esta tercera estrategia que habíamos quedado en que era aplicar logaritmo, por ejemplo, decimal a los dos miembros de la ecuación. En este primer ejemplo veíamos que teníamos dos exponenciales de distinta base y habíamos pasado 2 elevado a x al segundo miembro. Es decir, la situación que tenemos es esta. Tenemos en el primer miembro esta exponencial y en el segundo miembro esta otra. Entonces voy a aplicarle, por ejemplo, el logaritmo decimal. Podría ser cualquier otro, pero vamos, lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos, pero el más sencillo es este. Así que le aplicamos el logaritmo a ambos casos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos ahora poder aplicar las propiedades de los logaritmos. En concreto, esta propiedad que me dice que este exponente que tengo aquí dentro, en el primer caso x menos 1, lo puedo sacar multiplicando. Que no se nos olvide ponerlo entre paréntesis. Y lo mismo pasa con el segundo logaritmo. El exponente x lo puedo bajar a multiplicar. Y esta ecuación realmente no es más que una ecuación de primer grado. Fijaos que si yo quito el paréntesis, multiplicando la x y el 1 por el logaritmo de 7, me queda esto de aquí. Esto de aquí es realmente una ecuación de primer grado. Fijaos que tenemos un término que tiene la variable x y otro que también. Y luego tenemos otro término independiente, pues se hace la agrupación habitual, colocamos los términos que llevan la variable a un lado, que serían estos dos, y el logaritmo de 7 que estaba restando lo pasamos al otro lado, ese no llevaba la variable x. Estos dos primeros puedo sacar factor común la x y me quedaría esto, y tras sacar factor común x puedo despejarla pasando a dividir. Y ya está. Esta sería la solución que buscábamos para este ejercicio. Vamos a ver el segundo ejemplo de este estilo. Mirad, este sería el segundo ejemplo, el que marco, este. En este caso tenemos aquí 4 por 2 elevado a x menos 1. Y luego tenemos al otro lado una exponencial con base 3. Bien, este primer miembro se puede reducir a uno solo porque 4 es potencia de base 2. Es decir, ¿qué haríamos? Pues lo que haríamos sería escribir ese 4 como potencia de base 2. La otra potencia por la que se estaba multiplicando era esta, que también es de base 2. Y luego al otro lado de la igualdad teníamos este otro que tiene base 3. Vale, pues producto de potencias de la misma base, sumo los exponentes, así que tendría que sumar este exponente más este. Al sumar y ya reducir, me quedaría esta expresión. Y una vez que tengo esto, pues hago lo mismo que antes, que es que le aplico el logaritmo a esa exponencial y le aplico el logaritmo también a la otra. Como consecuencia, los exponentes los puedo bajar, ambos exponentes, y ya lo que me ha quedado es una ecuación de primer grado como antes, que ya lo que haríamos sería quitar los paréntesis y agrupar. Estoy haciendo ya las dos cosas en una. He quitado los paréntesis y estoy agrupando los términos que contienen la variable x a un lado y los términos que no contienen la variable x al otro. Y ya por último hacemos como hemos hecho antes, que es factor común x. Esto lo voy mejor, el segundo miembro, a reordenarlo, pongo el logaritmo que resta detrás y ya por último puedo despejar pasando
a dividir lo que me multiplicaba a la x. Bueno, seguimos con el otro procedimiento. Estrategia cuarta. ¿De qué se trata aquí? Aquí lo que tenemos es que hacer un cambio de variable. Para ello al lado os pongo que es necesario aplicar antes las propiedades de las potencias hasta tener la exponencial a la que hacemos el cambio. Explico qué quiero decir con esto. Mirad en el ejemplo 1. Aquí tenemos una exponencial que es 2 elevado a x más 3 y aquí tenemos 2 elevado a x. ¿Qué es lo que yo persigo? Pues lo que yo persigo es hacer un cambio de variable. Entonces, el cambio que me interesaría en este caso sería sustituir 2 elevado a x por otra variable t. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en esta ecuación tenía 2 elevado a x y 2 elevado a x más 3. ¿Qué puedo hacer? Pues aquí es donde viene esto que os comento de que necesitamos utilizar propiedades de las potencias. En concreto, ¿qué propiedad voy a usar? Esta, que ya conocéis desde hace mucho tiempo, que es que el producto de potencias de la misma base lo puedo reducir de esta manera. Bueno, pues ahora la voy a aplicar a la inversa. Es decir, que si en mi ecuación me aparecía 2 elevado a x más 3, como el exponente es una suma, procede de este producto de potencias. De manera que haciendo eso, fijaos cómo me quedaría mi ecuación. En vez de 2 elevado a x más 3, pondría 2 elevado a x por 2 elevado a 3. Sigo reescribiendo toda la ecuación completa. Ahora ya sí puedo hacer ya el cambio que había propuesto. Y al hacer el cambio que había propuesto, el 2 elevado a x lo sustituyo por mi nueva variable 3. 2 al cubo es 8. Sigo sustituyendo 2 elevado a x es 3. Y aquí esto realmente es 8t más t, es decir, esto es 9t. Al despejar la t, ya la tengo resuelta. Pero claro, el ejercicio no ha terminado, porque siempre que en un ejercicio hacemos un cambio, luego tenemos que deshacer el cambio. ¿Cómo deshacemos el cambio? Pues deshacemos el cambio yendo aquí a lo que habíamos obtenido y en vez de poner t, vuelvo a poner lo original, es decir, el 2 elevado a x. 2 elevado a x es, por lo tanto, un noveno. Aquí me va a quedar una ecuación exponencial. Podía suceder que los dos miembros fueran potencias de la misma base, pero vemos que un noveno no es potencia de base 2. Es decir, estaríamos en la segunda estrategia, que es hacer uso de la definición del logaritmo. Recordad que cuando hallamos un logaritmo estamos hallando un exponente. El exponente es justamente lo que quiero hallar. ¿Lo veis aquí? Estoy buscando el exponente. Por lo tanto, para hallar ese exponente, tengo que hacer el exponente, que no lo he marcado bien, ese, ¿vale? El exponente. Para hallar ese exponente tengo que hacer el logaritmo en la base, que era 2, la base que tenía ese exponente era 2, de un noveno. Vamos a ver los otros ejemplos que tenemos de este estilo. A ver, mirad, por ejemplo, aquí. El ejemplo 2 tenemos la misma situación. El cambio que me interesa va a ser llamar t a la exponencial 5 elevado a x. Pero claro, tengo esa suma, que hay que arreglar esa situación. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ya hemos visto que es sencillo de hacer. ¿Qué haríamos? Bueno, como teníamos 5 elevado a x más 2, pues lo escribimos como 5 elevado a x por 5 elevado a 2. Sigo escribiendo el resto de la ecuación ya sin hacer de momento cambio alguno. Ahora ya sí que digo, vale, pues voy a hacer este cambio de variable. Y es que a la exponencial 5 elevado a x la voy a llamar t.
De manera que mi ecuación queda así. En el lugar de 5 elevado a x pongo t. 5 al cuadrado era 25. 5 elevado a x hemos dicho que es t. ¿Qué me queda entonces? Pues me queda 25t menos 3t es 22t. Perdonad, estoy copiando mal la ecuación. La ecuación era... Vale, a ver, lo corrijo. La ecuación era igual a 44 en el segundo miembro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es esto de aquí y esto también era 44. 44. Bien, así que me queda 22t igual a 44. De aquí despejo y me sale que t es igual, paso el 22 a dividir, a 2. Deshago el cambio, tenemos nuevamente que deshacer el cambio. Llegando por lo tanto a que 5 elevado a x es 2. Como no son potencias de la misma base, pues lo tengo que hacer con logaritmo. Para hallar el exponente x, tengo que hacer el logaritmo en la base que tenía ese exponente, que es base 5, de 2. Y ya tenemos nuestra solución. En el siguiente vídeo continúo con los otros ejemplos.